profetizar y voy a declarar en el nombre de Jesús que todos aquellos que hoy van a recibir la palabra, la van a entender. Y esta palabra va a producir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo hoy voy a declarar y voy a profetizar que todos los que están aquí, escúcheme muy bien porque esto le concierne a usted. Después de escuchar esta palabra, vas a tener libertad. Esta palabra del Señor va a traer claridad y libertad a tu vida. Y las cadenas, las ataduras y todo lo que te ata al pasado, hoy cesará. Hoy será quebrantado el poder del enemigo. Toda confusión, toda oscuridad, toda vergüenza y toda atadura al pecado, hoy será quebrantado en el poderoso nombre de Jesús a través de su palabra. Y yo le invito a usted que esté muy expectante, que tome todo esto que estamos por recibir y lo tome para su vida. Y permita que el Dios de gloria, aquel que prometió que cuando viniéramos a Él cargados, Él nos haría descansar. Ese mismo Señor hoy hablará a través de su santa y poderosa palabra, a través de su bendita palabra. Así que prepárese en el nombre de Jesús. Vamos a pasar a esto que el Señor tiene preparado para nosotros. Por favor, acompáñeme sin más preámbulos a lo que está escrito, a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 13, versículo 38 y 39. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene otra traducción, tranquilo, léala también allí y entienda lo que el Señor quiere hablar. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesús. Hechos 13, 38 y 39 dice: hermanos, escuchen, esto es para usted, para la iglesia del Señor. Hermanos, escuchen, estamos aquí esta mañana para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, ustedes tienen el perdón de sus pecados. Todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Algo que la ley de Moisés, y me gustaría que usted pudiera, ojalá tener un resaltador color rojo para que haya una connotación, una marcación poderosa allí. Voy a leer: todo el que cree en Él es hecho justo a los ojos de Dios. Y resalte lo que dice a continuación: algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Esto es palabra de Dios y espero que usted no responda en su casa: te alabamos, Señor. Amado amigo y hermano, hoy yo estoy muy contento. Yo me alegro siempre de compartir la palabra. Este es el gozo de mi alma y de mi corazón. Y yo le pido al Señor que usted pueda alegrarse juntamente conmigo de entender lo que está escrito. Mire, mi hermano, para comprender la gracia de la cual hacemos referencia en esta comunidad cristiana y la cual tenemos por título, para comprender esta gracia de Dios, es esencial que tú comprendas que hay una diferencia muy pero muy abismal entre el antiguo pacto de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Hoy quiero ayudarte a acelerar esa comprensión porque veo que aunque muchas personas han estado con nosotros por más de 2 años, 3 años y medio, creo, ya tenemos 3 años largos y medio, ya tenemos de haber iniciado esta carrera con la iglesia. Veo que todavía hay personas que después de tanto tiempo les cuesta trabajo entender la gracia. Yo quiero hoy ayudarle precisamente a usted para que comprenda de una manera acelerada y de una vez por todas y para siempre la diferencia entre la ley y la gracia. Por eso quiero compartir contigo algo que va a traer ciertamente claridad, como te prometí al principio, y va a quitar ese velo que hay en tus ojos acerca de esto precisamente, de la diferencia entre la ley y la gracia. Juan 1:17 nos da un pequeño preámbulo que si usted entiende esto, amado hermano, esta mañana usted va a ser libre. Mire, la palabra del Señor dice en Juan capítulo 1, versículo 17 lo siguiente: porque la ley, diga conmigo, la ley, fue dada por medio de Moisés, pero la gracia, diga la gracia, y la verdad, estas dos vienen siempre juntas. La gracia y la verdad vienen juntas.
Ellos vinieron por medio de Jesucristo. Esto es lo que dice la palabra del Señor. La ley fue dada a través de un siervo, Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a nosotros a través del Hijo de Dios, poderoso es su nombre. La ley habla de lo que debe ser el hombre. Y esto lo hemos explicado en el transcurso de todo este tiempo. Hemos querido que usted entienda y comprenda lo que es la gracia y lo que es la ley. La ley siempre señaló al hombre. La ley habla de lo que debe ser el hombre. En cambio, la gracia revela quién es Dios. La ley habla del hombre y sus oficios, sus deberes, lo que tiene que cumplir. Pero la gracia habla de Dios y su bondad hacia nosotros. En el primer milagro, y voy aquí a hacer un resumen de muchas enseñanzas cortas que he dado. El primer milagro de Moisés convirtió el agua en sangre, recuerdan lo que esto trajo muerte al pueblo egipcio. En el primer milagro de la gracia, hablando de Jesús, Él convirtió el agua en vino, lo cual trajo vida y celebración. Bajo la ley, Dios exige a un hombre pecaminosamente, escúcheme muy bien, la ley le exige al hombre que ya está en bancarrota por el pecado, está en menos rojo, menos cero. Pero bajo la gracia, Dios nos da, nos proporciona. Esto es lo que les hablaba al principio, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de que el mundo hoy esté como esté, a pesar de que la política, los gobiernos, la hambruna, las pestes, esa tempestad fuerte que hubo en Australia y muchas ciudades de Australia esta semana que pasó se inundaron. A pesar de todo esto, Dios para ti, escúchame muy bien, para ti y para mí, nos proporciona una abundante gracia, justicia de Dios como regalo. Y esto lo podemos ver en el amor del Señor. No merecíamos el amor de Cristo. Y yo quiero que usted me pueda decir un amén fuerte y claro en esto. No merecíamos el amor de Cristo, pero Él decidió amarnos, decidió perdonarnos, decidió estar juntamente, estar con nosotros para llevarnos juntamente con Cristo a lugares celestiales. Perdóneme, amado, si de pronto voy muy rápido, pero me emociono al hablar sobre esto. La verdad es que a través de la cruz, en el Calvario, todos los que creen en Jesús, esto lo dice la palabra en muchas partes, usted va a encontrar esto en todo el Nuevo Testamento, a través de Jesús, los que lo reconocen a Él como Señor y Salvador, entran inmediatamente al lugar de la gracia. Sin embargo, hoy día, como le decía hace un momento, me preocupa que hoy día muchos creyentes, aún dentro de la iglesia Tiempos de Gracia, estén confundidos, mezclen muchas veces la ley y muchas veces la gracia, aferrándose todavía a algunas cosas de la ley, algunos aspectos de la gracia, y tienen ahí como una pequeña mezcla entre ambas cosas. Es por esto que el apóstol Pablo recomienda, precisamente para evitar todo tipo de confusión, el apóstol Pablo recomienda ponernos el casco o el yelmo, como dice en la Reina Valera, ponernos el yelmo, el casco de la salvación. Y esta semana terminé hablando el día viernes sobre 1 Tesalonicenses capítulo 5, lo estudiamos esta semana para dar un final a esta serie de la cual hablamos a través de, aclarando los acontecimientos futuros de los cuales habló Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8 nos dice lo siguiente: usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Y aquí hay una aclaración magistral de parte del apóstol Pablo, porque muchos repiten como loritos, y esto lo hemos hablado muchas veces. Repetimos, nos encanta repetir la palabra como loritos mojados, como si estuviéramos haciendo un rezo o un conjuro, pero no le ponemos intención a las cosas que hablamos. Ponernos el yelmo de la salvación cuando declaramos eso que está escrito allí, la armadura de Dios en Efesios 6, no es otra cosa sino poner en nuestros pensamientos, escuche,
en nuestra mente, no sobre nuestra cabeza, la confianza de nuestra salvación. Eso es lo que debe mantenerse. Por eso el apóstol Pablo recomienda ponernos todos los días ese casco. Y aquí aclara él mismo en Tesalonicenses que ese casco es la confianza de nuestra salvación. Si alguna vez no lo habías entendido y hoy lo estás entendiendo, dale la gloria al Señor. Nosotros debemos tener en nuestra mente, en nuestros pensamientos, cada día, es verdad, el pensamiento, la claridad y la plena certeza y la confianza de nuestra salvación. Eso, amado hermano, te hará libre, te librará de temores, te librará de enfermedades, te librará de ataduras y de tropiezos al caminar con Cristo. Y si alguien me está entendiendo, por favor, escríbame una manito arriba. Tengo que tomar agua constantemente. Iglesia, si tú tienes en tus pensamientos la salvación de Cristo, el favor y la gracia del Señor sobre tu vida, no vas a pecar. No vas a pecar porque entenderás que tú fuiste comprado sin merecerlo y que fuiste apartado y separado para Él, que fuiste perdonado, que se hizo un sacrificio maravilloso, grandísimo por ti, se pagó un precio que no podemos calcular. Y todo eso porque el Señor te amó. Y gracia significa un regalo, un favor inmerecido. Jesús dijo que no se puede poner, hablando de no mezclar la ley y la gracia, Jesús dijo que no se puede poner en vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo fermentaría, dice la palabra, y rompería los odres. Ambos se van a perder. Esto es lo que dice Mateo 9:17, el Señor hablando allí. De la misma manera no se puede poner el vino nuevo de la gracia que hemos recibido después de la cruz. No se puede poner en el odre viejo de la ley. Uno va a anular el otro. Todos se van a perder. Romanos 11:6 nos trae un poco de claridad sobre esto. En la Reina Valera dice: y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y usted dirá ya, uy, no, el apóstol Pablo ese día amaneció ebrio. No. Yo le voy a desmenuzar un poco este enredo en Romanos 11:6, escrito en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera, entienda esto. Y como es mediante la bondad de Dios, diga conmigo, bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas obras. Pues en ese caso, en el caso de las buenas obras, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. ¿Qué es? Dice 2 puntos ahí, es gratuita e inmerecida. Según la ley, Dios dijo que de ninguna manera, esto usted lo va a encontrar en Éxodo. Mire que estoy soltando un montón de referencias bíblicas. Éxodo capítulo 34 dice, 34:7 dice, de ninguna manera libraré al culpable, sino que visitaré sus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Usted va a ver rapidito las iglesias que predican ley sobre ley, en lugar de predicar gracia sobre gracia, cuando citan este versículo. Pero la gracia nos dice allí en Hebreos capítulo 8, versículo 12, tendré misericordia de sus injusticias y no me acordaré más de sus pecados y sus transgresiones. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor, para explicarlo, el Señor bajo la ley dijo que de ninguna manera iba a librar al culpable de sus pecados, sino por el contrario, incluso visitaría sus pecados hasta la tercera y cuarta generación. Pero bajo la gracia, el Señor dijo, tendría misericordia de nosotros y nunca más se acordaría de nuestros pecados, delitos y transgresiones. Yo no sé si esto usted le pueda alegrar entenderlo, escucharlo, saberlo, comprenderlo. El Señor te libró a ti de tus pecados y nunca más se acordará de ellos. ¿Por qué entonces nosotros, si Dios no se acuerda más de nuestros pecados, por qué nosotros insistimos continuamente en traer esa lista interminable de pecados, incluso contra nosotros mismos? Nos sentimos lejos de Dios.
nos sentimos no perdonados, inmerecedores de la gracia. Incluso hablando hoy de la Santa Cena, hemos visto, yo he sido testigo por mucho tiempo de personas que el día de la Santa Cena no la reciben porque saben que se sienten lejos de Dios y que no merecen que Dios les siente en la mesa. Esto es, aclaro, el pensamiento de las personas, pero Dios habló en hebreo diciendo 8:12, nunca más me acordaré de sus justicias, de sus pecados y sus transgresiones. Ha habido un cambio entonces. Yo no sé si usted pueda ver con absoluta claridad y en Full HD que ha habido un cambio radical, y todo esto se debe a Jesús en la cruz del Calvario. Elija vivir hoy, amado hermano, completamente establecido, como hemos dado una enseñanza, la voy a dejar por aquí en referencia, arraigados y cimentados en su gracia, en su amor. Elija hoy vivir solamente bajo el pacto de la gracia y no mezclar uno con otro. Cristo Jesús lo hizo todo. Él dijo, consumado es. No hay nada más que se pueda hacer después de la cruz. Consumado es. La obra fue terminada para que tú fueras perdonado, limpiado, liberado y tengas una vida de absoluta victoria sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre la ruina, sobre la escasez. Todo esto el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Efesios capítulo 1, voy rápido porque tenemos poco tiempo y hoy tenemos la celebración de la Santa Cena. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según, y escúcheme muy bien porque esto es maravilloso entenderlo. Tú tienes redención por su sangre, dice Efesios capítulo 1, versículo 7. El perdón de tus pecados según las riquezas de su gracia. Y nótese aquí que en ninguna parte dice según tus obras, según tus buenas calificaciones, según lo muy genial que eres, según lo buena onda o según la alcurnia o el pedigrí o tu sangre o el nombre de tu familia. No, aquí depende nuestra redención y el perdón de nuestros pecados lo aclara explícitamente. Todo esto depende por las riquezas de su gracia. Y hay una palabra maravillosa ahí, riquezas, porque Dios es rico en misericordia. Dios es abundante en amor. En el momento en que invitaste a Jesús, amado hermano, y esto se nos olvida, si llevamos 20, 30 años en el Evangelio, en el momento en que tú invitaste a Jesús en tu corazón, lo hiciste el Rey, el Señor de tu vida, todos tus pecados, diga conmigo, todos mis pecados. Vamos, repítalo, levante su voz y diga, todos mis pecados, todos tus pecados, iglesia, fueron perdonados, pasaron a ser parte del pasado y hoy vives una vida nueva juntamente con Cristo. No tienes que intentar, y en esto tengo que resaltar y volver a afirmar esta creencia de la palabra. No tienes que intentar conseguir el perdón, pues ya lo tienes. El Señor Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Fuiste perdonado por Dios por medio de la sangre derramada de Jesús, nuestro Cordero de Pascua. Y este perdón de pecados que tienes no es según, vuelvo a repetir, lo que hayas hecho, sino según la riqueza infinita de la gracia, de la bondad de Dios, su favor inmerecido sobre nosotros. La Biblia aclara, es cierto, en Hebreos 9:22, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, la sangre que es necesaria para el perdón de nuestros pecados, hoy la tenemos ahí al lado, en una copa, representada en la copa. El cuerpo que fue sacrificado, molido, azotado, herido por nosotros para que tengamos sanidad, lo tenemos aquí en nuestras manos, representado por un pedazo de pan. Y esto fue porque el Señor Jesús así lo quiso. Por tanto, la sangre es necesaria para el perdón de pecado, dice Hebreos 9:22 en otra traducción. Es por eso que incluso bajo el antiguo pacto de la ley, el pecado fue cubierto temporalmente
por la sangre de los animales sacrificados. Ustedes ya lo saben muy bien, se hacían sacrificios porque la sangre representa el perdón. La buena noticia, escúcheme muy bien esta mañana, la buena noticia para ti es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo descendió del cielo a la tierra y se sacrificó a sí mismo, iglesia. ¿Hasta cuándo lo vas a entender? Su sangre es lo que necesitamos para vivir continuamente en libertad, sin dudas, sin temor. Trastabillamos por un momento creyendo que es por mi esfuerzo, por mi logro personal, que seré perdonado. Y se nos olvida que el Señor ya entregó su vida por nosotros eternamente y para siempre. Fuimos justificados por gracia. Amén. Tú y yo no podemos pagar por nuestros propios pecados, iglesia. Eso nunca lo podríamos hacer. Así que Él tomó la decisión de hacerlo por nosotros. Nunca hubiéramos podido, ni siquiera si nos hubiéramos juntado todos nosotros, o a nivel de las naciones hubiéramos hecho un sacrificio como este, no hubiéramos podido pagar lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Y ahora todo aquel que cree en Él no morirá jamás. También tenemos este regalo eterno, la vida eterna. Yo no sé si usted se alegra de escuchar esto. Esta semana concluimos en los devocionales hablando de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Y esto ya lo dije, usemos por casco la confianza a nuestra salvación. Y mire lo que continúa diciendo en el versículo 9. Pues Dios escogió, diga conmigo, Dios me escogió. Dios escogió salvarte por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Estuvimos aclarando que esta segunda venida del Señor y el derramamiento de su ira nunca va a estar sobre nosotros. Estas personas que enseñan ley y enseñan el juzgar, el condenar, no han encontrado la verdad en las Escrituras cuando pueden leer perfectamente y entender que Dios no derramará, lo dice ahí clarito, no derramará su enojo sobre nosotros. Usted debe tener paz y tranquilidad, se lo afirmé al principio. Usted después de esta enseñanza respirará tranquilo y podrá decir y entender cuántas guerras hayan, cuántos países se quieren levantar unos con los otros, y esto a causa de la maldad en su corazón, y cuántas muertes y destrucción hayan, y cuántos terremotos hayan. Y dice la palabra, aunque sea conmovido el centro, el núcleo de la tierra, yo confiaré en el Señor. Y tú podrás decir con toda libertad, pese a lo que pase, pase lo que pase, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él me guardará, Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Caminaré por el valle de la sombra y de la muerte, y Él estará conmigo. Aunque se levanten contra mí los impíos, el Señor se levantará como río, dice la palabra, en mi defensa. Él es mi león. Y usted comienza, amado hermano, en un momento a declarar palabra de vida que inundará tu corazón, todo tu ser, porque el Espíritu que está dentro de ti es vida, no muerte. No es desesperanza, no es desilusión, no es derrota, no es condenación. El espíritu que el Señor te dio, dice la palabra, es espíritu de poder. Iglesia, tenemos que entender que solamente poniendo nuestros pensamientos en la salvación de Cristo y entendiendo que no nos hizo el Señor para condenación, sino para salvación, y que Cristo murió, como dice el versículo 10, por todos nosotros, para que estemos vivos o muertos, podamos vivir con Él por la eternidad. Aleluya. Yo alabo el nombre del Señor. Yo bendigo el nombre del Señor. Mire, esté usted vivo o si ya partió a la presencia del Señor, tranquilo, Bobby, tranquilo. Estarás eternamente con el Señor. El Señor se entregó en la cruz del Calvario para apartarte para Él, salvarte y librarte de la condenación que tú merecías por tus fallas y por tus errores. Termino esta enseñanza diciendo lo que está escrito en Romanos 4, versículos 7 al 8. Búsquelo por favor ahí rápidamente.
Romanos 4, del 7 al 8 dice en la Reina Valera, como también habla David de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. De esto estamos hablando esta mañana. David habla de una bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa el pecado. Y yo creo que usted está entendiendo muy bien de quién estoy hablando. Sí, amado hermano, estoy hablando de usted. Estoy hablando con Nancy, estoy hablando con Austin, estoy hablando con Kimberly, estoy hablando con Norela, con Emis, con Norelis. Estoy hablando con Álvaro, con Patricia, con Francisco. Estoy hablando con Brigitte. Estoy hablando con Sonia. Usted, amado hermano, es considerado por el Señor como una persona bienaventurada. Usted es considerado en la poderosa y preciosa palabra del Señor como una persona, traducido al español, 3 veces feliz. Una persona que debe estar siempre alegre y gozoso, pese a lo que el mundo diga, pese a las circunstancias que nos rodean, pese a si Vladimir Putin amaneció de mal humor y de pronto quiera espichar el botón de autodestrucción, pese a todo eso, usted debe vivir contento, porque usted ya fue apartado por el Señor. Usted es bienaventurado porque el Señor no le inculpa pecados. El Señor cubrió tu vergüenza, tu dolor con su sangre. El Señor cubrió tu enfermedad, tu parálisis, tu trauma de la niñez, tu enfermedad, tu escasez la cubrió con su sangre preciosa. Y nosotros no nos presentamos delante de Dios con nuestras fallas. Ahora somos presentados delante de Él cubiertos con la sangre del Cordero, aleluya. Y en el Antiguo Testamento pudimos ver lo que sucedió con el pueblo que cubrió solamente las puertas, solamente los bordes, los dinteles de sus entradas con la sangre de un animal. Ahora imagínese usted, por favor, alcance a imaginarse siquiera con cuánta gracia, con cuánto amor el Señor te ha cubierto. Si con la sangre que hoy estás cubierta no es la de un cordero cualquiera, sino estás cubierto con la sangre del Cordero de Dios. ¡Qué bendición!, dice el salmista. ¡Qué bienaventuranza es recibir el perdón de los pecados! Por el contrario, y con esto termino, los creyentes comienzan a cuestionarse y a pensar si realmente han sido perdonados. Vuelven una y otra vez a enfrascarse en esa rueda de hámster, en esa ruleta de un día estoy bien, otro día de a la caída. Un día me amanezco que venzo al Goliat y otro día amanezco como el profeta escondiéndome en una cueva apartado en el desierto. Un día amanezco creyendo que seré sanado y otro día amanezco hablándole a la enfermedad y diciéndole tranquila, algún día el Señor querrá sanarte. Iglesia, tenemos que tomar hoy una decisión. Tenemos que decidir hoy si vivimos definitivamente establecidos bajo el pacto de la gracia o seguimos haciéndole cosquillitas de amor a la ley. No podemos vivir con ataduras autodestructivas y todo esto, el temor, la inseguridad, las ataduras, los pecados vuelven una y otra vez a nuestra vida porque no estamos conscientes del perdón y de la gracia de nuestro Señor. El miedo y la inseguridad, yo quiero decirle en esta mañana, no puede existir en la vida del creyente. Eso es, y eso viene de las profundidades de las tinieblas, del Seol mismo. El temor no tiene nada que ver con Dios, y por eso el Señor aclara: yo no les di a ustedes espíritu de cobardía, iglesia. Yo les di a ustedes espíritu de poder, espíritu de dominio propio. Tengan en cuenta, ¿cuál es el espíritu que rige sus vidas? ¿El espíritu de temor? ¿El espíritu de autocompasión? ¿El espíritu de fracaso? ¿O el espíritu del Señor, que es poder? Hoy, basados en esta palabra, lo que ustedes acaban de escuchar, yo le pido a usted que se regocije y se alegre conmigo. Yo estoy aquí que no puedo de la dicha y de la emoción.
Y si pudiera saltar, lo haría. Y gritar con júbilo, lo haría. Porque gracias a esa eterna gracia, gracias a ese favor de Dios, inmerecido por el derramamiento de su sangre, tú y yo tenemos vida y vida en abundancia. Tú y yo tenemos hoy abundante gracia, misericordia, perdón de nuestros pecados. Somos redimidos de la muerte.